El tema que nos va a ocupar hoy, hermanos, es identificando a los falsos maestros, profetas, apóstoles y tanta cosa que existe en el mundo, hermanos. ¿Cómo nosotros podemos saber quién es el verdadero, quién es falso, cómo identificarlos? Pero para todo eso damos gracias a Dios que hay palabra de Dios, ¿verdad? ¿Por qué debo identificar un falso maestro? Amén. Esa es una pregunta. ¿Por qué debemos identificar un falso maestro? Una respuesta obvia es para que no terminemos mal. ¿Ok? La otra pregunta que tengo aquí, ¿cómo puedo distinguir un falso del verdadero? La Biblia habla de un elemento muy importante en la fe, que es el discernimiento de espíritus. La palabra discernir es distinguir entre lo bueno y lo malo. ¿Ok? Entonces es muy importante eso, hermanos. ¿Y qué debo hacer cuando yo identifico un falso maestro? Amén. Pues la respuesta obvia es salir en medio de ellos. Más adelante vamos a hablar de eso. Quiero ir a las citas bíblicas fundamentales que voy a poner, hermanos. Yo espero no emocionarme tanto, porque este mensaje para mí es muy importante, hermanos, especialmente en los tiempos en los que vivimos, donde todo mundo se declara profeta, todo mundo se declara apóstol, todo mundo se declara pastor y ungido de Jehová y hasta Mesías y tanta cosa, hermanos, que hay en el mundo. Pero vamos a ver qué es lo que dice Cristo en cuanto a todo esto. No es lo que diga yo, lo que cuenta o lo que vale, hermanos. No es lo que diga una organización, es lo que dice la santa palabra de Dios. Y pues en este caso escogí unas citas bíblicas donde Jesús, instruyendo a aquellos 12 discípulos que había escogido, y que yo creo, hermanos, que a través de esta misma palabra escrita, Dios está instruyendo también a los discípulos que Él tiene hoy en día. Ok, en el siglo XXI, imagínense, 2000 años después, todavía nuestro Señor Jesucristo nos sigue hablando, nos sigue advirtiendo y nos dice que el que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. No lo que un hombre quiera hablar, sino lo que la santa palabra de Dios dice. En el capítulo 7 y el versículo 15, hermanos, del Evangelio según San Mateo, mire lo que dice. Palabra de Dios es esta. Empieza con una palabra clave muy importante. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los que conoceréis. ¿Acaso que se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos y el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. En el verso 21, no todo el que me dice Señor, Señor, puede haber millones de predicadores que hablan de Dios, usan el nombre de Jesús, usan los nombres antiguos como el Shaddai, Adonai, el Olam y todos los nombres Elohim que existen en el Antiguo Testamento, y dan la impresión de que son de Dios, pero dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? En tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Imagínense nada más, palabras tan categóricas de Jesucristo mismo, hermanos, hablando esta palabra a sus discípulos hace aproximadamente 2000 años. Amén. Cristo estaba advirtiendo porque esto iba a venir, iba a suceder, hermanos. Él, conociendo todas las cosas, estaba preparando a sus discípulos y les estaba dando estas instrucciones, estos tips, para que ellos tuvieran en la mente, ¿verdad?, de que iba a haber gente que era falsa.
En San Mateo 24:24, como segunda cita bíblica fundamental, dice esto Cristo, hablando, ¿verdad?, de las señales antes del fin. Dice en el 24, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ok, y voy a dar una tercera cita bíblica, hermanos, que se encuentra en 1 de Timoteo 6, del 3 al 5. Y miren lo que dice, una tremenda palabra guiada, inspirada por el Espíritu Santo, escrita por nuestro hermano Pablo, ¿verdad? 6, del 3 al 5. Miren lo que dice la palabra de Dios, hermano. No lo inventamos nosotros, está escrito, dice así, si alguno, sea quien sea, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales, dice el apóstol Pablo a nuestro hermano Timoteo. Amén. Gloria al Señor por esta palabra. Son 3 citas bíblicas, hermanos. Nosotros vemos ahí fundamentales que nos hablan de que van a venir estos predicadores, estos falsos maestros, estos falsos apóstoles, hasta falsos cristos, etcétera, etcétera. Ok, nosotros entendemos, hermanos, que el mal entra desde la caída de Satanás. Empieza el tiempo donde hay verdad y hay mentira, donde hay luz y hay tinieblas, está lo falso y lo verdadero. Pero ¿cómo yo puedo identificar o diferenciar lo falso de lo verdadero? Amén. Como les decía al principio, pregunta número 1 a manera de introducción. ¿Por qué debo identificar a un falso maestro? Y la respuesta corta, así breve, hermanos, es porque podemos terminar perdidos en el mundo sin Dios y sin esperanza. Ese es el trabajo del enemigo, quitarnos, hermanos, nuestra salvación, hacer que tropecemos. Y hoy en día hay multitudes de predicadores que ya nadie sabe quién dice la verdad. La gente está confundida. Y nosotros volviendo a la santa palabra de Dios. Cuando yo trato con las personas en estudios bíblicos y me dicen, hermano, es que yo estoy confundido, le digo, eso ya no es de Dios. Porque la Biblia claramente nos enseña que Dios no es Dios de confusión. ¿Ok? Nosotros no tratamos, yo personalmente no trato de persuadir y convencer a la gente de nosotros tenemos la verdad. No, yo dejo que la palabra de Dios venga y convenza a la gente de que la palabra de Dios es la verdad. Ok, nosotros conociendo la palabra de Dios vamos a ser capaces de identificar lo falso de lo verdadero. La pregunta número 2 es cómo distinguir un falso de lo verdadero. Y la Biblia usa la palabra discernir, que cuando nosotros vamos al texto griego, ¿verdad? En ocasiones se usa la palabra crítica, que es la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo. ¿Ok? Se hizo un experimento, ¿verdad? Se dice que se hizo un experimento aquí en los Estados Unidos, hermanos, con hombres que se iban a dedicar a seguir el dinero falso, los dólares falsos. Entonces a estos hombres los especializaron, hermanos, de día y de noche estaban analizando el dólar verdadero. No tenían que ver nada con lo falso, solo el verdadero. Lo veían, lo tocaban, lo olían, lo sentían. Todos los sentidos enfocándose en el dólar verdadero. ¿Cómo es el verdadero? ¿Cómo es el verdadero? ¿A qué huele el verdadero? ¿Qué siento cuando agarro un billete verdadero? ¿Qué tan grueso será el papel? La textura, el aroma, todo, hermanos, estaban
día y noche disciplinándolos, y después les pasaban miles de dólares por sus manos y ellos solo los cruzaban por su mano así. Y dentro de todos ellos les ponían un falso, y cuando ellos llegaban al falso automáticamente lo sacaban y seguían avanzando, ¿verdad? Se hicieron tan hábiles que cuando ellos se dieron cuenta era casi imposible, hermano. Era imposible que lo falso se les pasara sin ellos detectarlo, hermanos. Así es que cuando nosotros conocemos al verdadero Dios, cuando nosotros hemos identificado a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, que hemos tenido un encuentro personal con Cristo, hermanos, va a ser imposible que lo falso pueda entrar. Cuando usted y yo hacemos como esa persona que se disciplinaron, hermanos, fueron entrenados. Nosotros nos disciplinamos en la santa palabra de Dios. Desde que se pare un predicador, usted va a saber si está diciendo la verdad o está hablando mentira. ¿Por qué? Porque usted conoce al verdadero. No necesitamos andar probando allá a ver al pague por sufrir, o ir a otro lugar para ver quién tiene la verdad. Usted no necesita eso. Lo que usted necesita es tener un encuentro personal con Cristo. Y cuando usted haya tenido ese encuentro personal con Cristo, usted se va a dedicar a ese único y sabio Dios. Y esa entrega, esa dedicación, ese discipulado lo va a habilitar, lo va a capacitar para usted poder detectar todo lo que sea falso, que no tiene nada que ver con Dios. Aquí voy a tratar unos puntos muy importantes y muy serios. La lección es bastante extensa, hermano. No creo que la termine yo hoy, pero si no la termino hoy, la seguimos la próxima semana. Cristo les dijo a los fariseos, ¿verdad? Si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Una palabra muy importante, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que el que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mis palabras? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, pues él es mentiroso y padre de mentira. Amén. Como nosotros vemos, ¿verdad? Les voy a dar aquí unos ejemplos, hermanos, de falsas doctrinas. La supuesta doctrina de la transubstanciación. Eso es una mentira. ¿Ok? La otra, ¿verdad? Otra falsa doctrina de los que aseguran y garantizan tener una fecha, un año, un día, un mes para la venida del Señor Jesucristo. El día de ayer yo comentaba con algunos hermanos, les digo, si alguno de todos esos falsos profetas hubiera sabido, por lo menos sospechado, que iba a venir la pandemia, hubieran hecho grandísimo negocio. Imagínense nada más, que ellos la hubieran anunciado y profetizado, y viene esta peste, y de pronto viene y sucede. Y la gente iba a creer, los estuvieran adorando ahora mismo. Pero nosotros vemos el poder de Dios, hermanos. Cómo Dios es tan sabio que nadie esperaba esto. Y de un momento sucedió y estamos ahora en esto. Ya estamos saliendo, gloria al Señor. Pero imagínense nada más cómo la gente nos vería a nosotros, los que predicamos la verdad, como unos inútiles, como un cero a la izquierda, como los falsos. Porque lo mismo sucede, hermanos. Cuando se enfrenta lo falso y lo verdadero, la gente le cree más a la mentira. Porque buscan complacerse o justificar su maldad. No quieren dejar de pecar. Y dicen, no, si la mentira se oye bonita, pues prefiero abrazar la mentira. Le gusta a la gente eso. Amén. Entonces, si estas gentes, estos falsos, hubieran promovido algo sobre esto, hermanos, imagínense cómo estaría ahorita el mundo. Posiblemente hasta persecución hubiera contra todos aquellos que predicamos la verdad. Gloria al Señor. Yo estaba buscando en el internet, hermanos, porque ya hoy en día en las iglesias, hermanos, se practica tanta cosa.
la definición de amuleto, ¿ok? Porque digo, voy a mencionar la palabra amuleto y uno se debe de preguntar automáticamente, ¿qué es un amuleto? ¿Ok? Y busqué una definición que por aquí la tengo, hermanos, gloria al Señor. Dice, objeto portátil, oiga esto y ponga mucha atención, objeto portátil al que se le atribuye un poder mágico capaz de dar salud o suerte. Me vino por la mente, hermanos, esas cobijitas sagradas que andan por ahí distribuyendo y que llévensela al enfermo, ese pañuelito santo, ¿verdad? Y que andan por ahí, que llévenselo y que dé una ofrenda y que dé lo que sienta en su corazón. Hermanos, esa es definición exacta y precisa de lo que es un amuleto. Cuando nosotros oímos la palabra amuleto como cristiano, automáticamente lo conectamos con las tinieblas, con las sombras, con la brujería, con la hechicería, ¿verdad? No estamos creyendo que eso sea cristianismo. Pero cuando lo vemos en muchas iglesias, la gente haciendo eso, se quitan el saco y es que es el saco del ungido de Jehová. Y con ese andan espantando al chamuco. Digo, no, hermano, todo eso es práctica de brujería dentro de las mismas iglesias. Y lo más triste es que muchos no vemos eso como una brujería. Al contrario, lo abrazamos y decimos, venga ese diablito aquí conmigo. La gente se acobija con esos amuletos. Y dicen, ay, es que Dios es bueno. Y es que esto no es malo. Y usan excusas, hermano. Usan excusas baratas. Que porque Pablo hizo eso con uno de sus pañuelos o uno de sus discípulos hizo eso. Pero yo les pregunto, hermanos, ¿cuándo escribió Pablo? Iglesias hagan esto. O Juan, o Pedro, o alguien. Nunca. ¿Verdad? Si yo les trajera ahora mismo, hermano, ahora mismo, o alguien trajera, ¿verdad?, de un museo y dijera, no, encontraron las sagradísimas sandalias que nuestro Señor Jesucristo usó en aquel tiempo. Porque hoy en día la gente adora las estillas de la cruz, los pedazos de no sé qué, piedra de allá del Jordán, tierra de Jerusalén y tanta porquería que son amuletos, son brujería. Si trajéramos unas santísimas sandalias, les dirían, oh, las sagradísimas sandalias. Y Dios, ¿qué nos enseña, hermanos? ¿Qué nos enseña? ¿Qué nos habla? Les estoy dando esto a manera de introducción, hermanos, porque la gente se emociona y se deja llevar por cosas terrenales, por adorar a una criatura antes que al Creador. Eso es lo que dice la Biblia. Y eso es lo que es ofensivo ante los ojos de Dios. Ni usted, ni yo, ni nadie podríamos adorar las sagradísimas sandalias o el sagradísimo manto o cualquier otra sagradísima porque perderíamos el enfoque de agradar al Dios vivo. Nuestro Dios es un Dios vivo y empezar a adorar a Dios criatura o nosotros lo haríamos Dios, que sería otro amuleto, otro ídolo, y sería otra vez, volvemos a la parte de la brujería. Pero identificando a los falsos, hermanos, me pregunté rápido en el título, ¿qué es identificar? ¿Ok? Y fui al diccionario a buscar. Reconocer o distinguir que una persona o cosa es la misma que la que se busca. O sea que implica una búsqueda. Y usted va a identificar o distinguir si es eso lo que usted busca o no. ¿Ok? Eso es lo que es identificar. En inglés le ponen ID, ¿verdad? O asignar una distinción, algo que lo haga distinto. Cristo les habla a sus discípulos y les dice, por sus frutos los conoceréis. Y yo me preguntaba otra vez, porque soy curioso, ¿verdad? ¿Qué es un fruto? Cuando usted siembra una semillita, ¿verdad? Va y la siembra en la tierra, la riega y nace el árbol y crece y empieza a echar florecitas, ¿verdad? Pero después se caen los pétalos y queda una bolita ahí que es el fruto y empieza a crecer. En esa bolita que es el fruto lleva las semillas, hermano. Las semillas igualitas a las que se sembraron. ¿Quién fue el que se sembró en la tumba? Fue Cristo. Y este Cristo dejó su doctrina en nosotros, hermanos.
que somos el fruto de su ministerio. Y esa semillita debemos de llevarla, debe de ser la mismita semilla. Cuando nosotros predicamos y evangelizamos, estamos sembrando la misma semilla que Dios sembró en nosotros. Y eso debe de seguir, porque esa es la verdadera, pudiéramos decir, la verdadera iglesia que lleva la verdadera semilla, la verdadera doctrina, la verdadera palabra de Dios. Y voy a entrar ya, hermanos, a las citas bíblicas del Antiguo Testamento, porque aquí me voy a detener un poco. Miren lo que dice, hermanos. Voy a ir a las de que están en Jeremías, para que veamos cómo, hermanos, cómo es que funciona todo esto de identificar a los falsos maestros, ¿ok? Miren, en el tiempo de Jeremías, les voy a narrar un poquito de la vida de Jeremías así brevemente, ¿verdad? En el tiempo de Jeremías había falsos profetas. Jeremías obviamente era el verdadero profeta de Dios, pero Dios había determinado enviar al cautiverio al pueblo, lo iban a llevar al cautiverio a Babilonia. Y Jeremías, cuando se levanta y dice, Dios va a llevar al pueblo al cautiverio, dice, solamente obedezcan, sométanse. A todo mundo le pareció mal eso. No les gustó. Jeremías les decía la verdad, ¿verdad? Necesitan arrepentirse de su pecado y convertirse. Pero cuando se habla así, hermanos, a mucha gente no le gusta. Pero vinieron otros falsos profetas, ¿verdad? Y dijeron, no, no iremos. Eso que Jeremías está diciendo es mentira. Y ahí surge, ¿verdad?, la división. Cuando hay una mentira y una verdad. Y algunos pues se esconden en la mentira o se cobijan en la mentira, pero otros, aunque nos duela, escogemos la verdad. No importa que nos duela, como les he dicho, es como la medicina. Muchas veces no nos gusta la medicina, pero nos va a sanar. Ok, ya que entendemos más o menos cómo estaba la situación con Jeremías, les voy a leer las citas bíblicas de Jeremías, que se encuentran en Jeremías 14, del 14 al 16, y pónganme atención, por favor. Me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa y adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Por tanto, así ha dicho Jehová sobre los profetas que profetizan en mi nombre, los cuales yo no envié, y que dicen, ni espada ni hambre habrá en esta tierra, con espada y con hambre serán consumidos esos profetas. Y el pueblo a quien profetizan será echado en las calles de Jerusalén por hambre y por espada. Y no habrá quien los entierre a ellos, a sus mujeres, a sus hijos y a sus hijas. Y sobre ellos derramaré su maldad, su propia maldad. Miren, ahí está el juicio de Dios, hermanos. Sobre ellos derramaré su propia maldad. Otra cita bíblica en Jeremías. Capítulo 23 y verso 21 al 32. Dice Dios, ¿verdad? No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habría hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. ¿Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón?
No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre, con sus sueños que cada uno cuenta a su compañero, de modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal. El profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño, y aquel que fue a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras. Cada uno de su más cercano dice Jehová, perdón. He aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, Él ha dicho, he aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié ni les mandé, ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Ahí está, hermanos. Miren, los profetas se aparecen y dicen, yo sueño. ¿Cuánta gente hoy en día, hermanos, que tienen mega iglesias y salen con esa barbaridad, hermano, de que Dios me habló y que Dios me dijo? Lo más triste, hermanos, aquí yo veo en estas mega iglesias, es que, hermano, yo creo esto, que si alguien de verdad, Dios te habla, no vas a ser el mismo nunca más. Vemos a un hombre, el apóstol Pablo, asesino, perseguidor de la iglesia, blasfemo, injuriador, de todo hizo. Pero cuando tuvo su encuentro con Dios, el verdadero Dios, la gente se quedaba maravillada. No es este el que perseguía a la iglesia, ahora es el perseguido. Ahora es el predicador. Ahora es el que corre, arriesga su vida y hace todo lo que tenga que hacer. Pero hoy en día, hermanos, está de moda pararse ante un micrófono, hoy en día ante una pantalla y decir, anoche Dios me habló y Dios me dijo. Y lo peor, aquí dice, ¿verdad?, la palabra de Dios, que mi pueblo sigue en sus malas obras. Usted ve esas iglesias y la gente sigue igual. ¿Será de Dios eso? Nosotros tenemos que identificar la falsedad, la basura de lo verdadero, hermanos. Ok, cuando nosotros vemos esas cosas es algo tan simple. Si la gente no cambia, algo está mal. No podemos estar predicando y enseñando cosas bonitas solamente porque eso va a agradar a la gente y vamos a llenar edificios enteros y vamos a tener miles de cosas lujosas por agradar a la gente. En vez de decirle la verdad, y mire, decirle usted se tiene que arrepentir. Tiene que dejar esas borracheritas que ahí no me ve el pastor y no me ve nadie y una de vez en cuando no hace daño. Todo eso es del diablo, hermanos, porque eso no le hace daño solo a la persona, afecta a toda la iglesia. Destruye lo que Dios está trayendo de construir. Que de vez en cuando me voy a una parrandita, ¿verdad? Que de vez en cuando me visto con pantalón la mujer, o me pongo un aretito, un poquito de maquillaje, y el pastor no me debe de decir nada porque me enojo contra el pastor. Como si el pastor es su enemigo. No, el pastor te está hablando la verdad. Lo mismo trataban con Jeremías. Jeremías iba y le decía, Rey Joaquín, te tienes que arrepentir de toda tu maldad, conviértete y Dios te va a salvar, Dios te va a bendecir. Pero ¿qué hacían ellos? Se enojaban, ¿verdad? Vayan y encarcélenme a Jeremías. Lo tiraron a la cisterna, casi lo matan, hermano, por predicarles la verdad. A la gente no le gusta que se le diga la verdad. Y nosotros, aunque no nos guste, debemos de decir gloria a Dios. Y amén y aleluya. Amén. Aunque no nos guste, sabemos que el bien es para nosotros. El bien es por nosotros, hermanos. Dice aquí Dios, ¿verdad? Si hubieran estado en lo secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y habrían hecho volver lo habrían hecho volver de su mal camino y de sus malas obras. Cuando un verdadero profeta de Dios está en lo secreto con Dios, hermano,
va a hablar lo que Dios le diga. Dios le va a decir, ve y dile esto, aunque sea el rey, aunque sea el gobernador, aunque sea el presidente, aunque sea otro pastor, aunque sea un ministro, aunque sea un obispo, aunque sea, obviamente que hay el respeto a la autoridad, ¿verdad? Pero cuanto es a la palabra de Dios, hermano, yo siempre digo esto, cuando alguien ha faltado a Dios y viene la palabra de Dios, puede venir del más humilde, del más sencillo, del más insignificante, pero si Dios agarra a esa persona y viene y me dice mis verdades, que yo las tengo por ahí escondiditas que nadie sabe, ¿verdad? A lo mejor me va a enojar, a lo mejor me va a enfurecer, a lo mejor voy a reaccionar mal contra esa persona. Amén. Eso es una reacción humana. Pero si yo de verdad reconozco, voy a decir, no, voy a dejar este camino porque Dios me está hablando. Imagínese, al profeta le habló un burro. Él esperaba que Dios se le manifestara en un carro de fuego, en un ángel, cosas así. Pero que un burro me venga a hablar. Y a veces eso pasa, hermanos. Amén. La gente no quiere oír la verdad, aunque se les diga. Amén. En este video, hermano, a lo mejor muchos quisieran ponerle dislike y muchos le van a poner dislike. Don't like this. Ok, you don't have to like it. No lo tiene que gustar. Pero créame que nosotros tenemos que cumplir con el mandato de Dios de predicar el evangelio. Hay infinidad de organizaciones que se autodenominan evangelio completo. Y son de los que dicen, Dios me habló, Dios me dijo, oh, yo tuve un sueño y Dios me llevó y yo vi, me enseñó el infierno. Y uno los ve y mujeres con pantalones y mujeres que son pastoras, aunque va en contra de la palabra de Dios, con los aretotes todas pintarrajeadas, maquilladas y todo, llenas de vanidad, enseñoreándose sobre sus propios maridos. Y dice uno, si Dios le hubiera hablado, yo no creo que estaría así. Pero la gente no ve eso. Oh, es que habla cosas bonitas, es que describe el infierno. Pues de una vez vaya viéndolo donde va a ir a parar esa gente. Eso es hasta cierto punto bueno, que vayan viendo dónde van a ir a parar, porque eso es terrible. La Biblia lo describe como un lago de fuego que arde por la eternidad con azufre, y ahí va a estar su compañero, va a ser el diablo, Satanás, ahí va a estar, ahí lo va a tener usted para el resto de la eternidad. Así es que, hermano, yo creo eso, algo tan simple. Cuando alguien de verdad ha oído la voz de Dios, va a ser transformado. No es posible que quede igual. No es posible que siga igual. Algo va a suceder, un cambio va a suceder. No podemos decir que vamos a estar igual. Dice aquí en Jeremías, la cita que les leí, el profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño. Hermanos, yo casi nunca sueño. Pero una vez tuve un sueño con Dios, hermano. Y la mayoría de veces cuando yo sueño se me olvidan los sueños. Y por eso les digo esto, hermano. Yo hablo de los sueños porque están en la Biblia. Dios sí puede hablar por sueños. Dios habla por visión. Dios te puede llevar o en un sueño, en una visión, en un éxtasis, dice el libro de los Hechos, ¿verdad? En el capítulo 10 del libro de los Hechos, donde Pedro sube a la azotea y entra en un éxtasis, dice, Pablo tuvo la visión, Ananías tuvo la visión de ir a orar por Pablo. Son visiones, hermanos. Son visiones que están registradas en la Biblia. A José se le llamaba el soñador, porque tenía sueños. Daniel interpretó los sueños de Nabucodonosor. Está en la Biblia, yo entiendo eso. Pero el problema es cuando estos falsos usan eso, hermanos, para hacerle creer a la gente que Dios les habla. Y dicen, oh, no, es que yo tuve un sueño. Oh, no, es que yo esto. Y aquí Jeremías dice, el que de verdad tiene un sueño de Dios, dígalo. Y aquí les voy a contar brevemente, hermanos. Me emociona mucho ese sueño porque me recuerdo, hermanos, cómo me sucedió a mí ese sueño. Pero créanme, hermanos, que yo
Cuando yo soñé ese sueño, hermanos, que era del levantamiento de la iglesia, que por cierto, muchos falsos dicen que no va a haber levantamiento de la iglesia. Era del levantamiento de la iglesia. Yo estaba soñando que estábamos en el Flushing Meadows Park, donde está el globo de acero, con mi esposa. Estábamos repartiendo tratados y evangelizando, y ahí usted ve chinos, árabes, latinos, europeos, de todo el planeta, hermano, la gente. Íbamos caminando cuando de repente nos empezamos a levantar, hermano, que era el levantamiento en el sueño, que aquí dice Jeremías, si alguien tiene un sueño, cuéntelo. Pero cuando yo y mi esposa estábamos siendo levantados, hermano, yo lo he predicado y lo he enseñado, y me llena de emoción porque me transporta a aquel tiempo, hermanos, que estábamos siendo levantados, hermano, y yo gritaba como un loco en ese levantamiento. Yo gritaba en el sueño, no, todavía no, Señor, porque hay gente que quiere ser salva, pero no va a ser salva. Hay gente que todavía no ha sido bautizada. Ten misericordia. Yo gritaba, hermanos, desesperado. Me caí de mi cama, gritando como loco. Mi esposa se me echó encima. En ese tiempo no teníamos niños todavía. Pero yo gritaba en el piso, hermanos, gritaba que todavía no. Porque había gente que se iba a salvar todavía. Y como pudimos, mi esposa me abrazaba y me decía, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Y yo no podía parar ni de gemir, hermanos. Un sueño de Dios. Y lo he predicado, lo he enseñado. Yo creo, hermanos, que un día el Señor va a tocar la final trompeta. Y vamos a ser levantados, aleluya. Aquí lo dice la Biblia, ¿verdad? Que el que tiene un sueño, cuente el sueño. Obviamente que sí es verdadero. Pero si no es verdadero, hermano, no invente cosas. Todo aquel que inventa un sueño de esos, hermanos, está condenando. Amén, gloria al Señor. Nosotros vemos y ¿cómo? ¿Qué tan difícil será distinguir? No es difícil. La gente quiere hacerse la vida difícil, imposible, y busca cualquier excusa para justificar que no me di cuenta. No busque excusas para justificarse y busque a Dios. No es difícil, dijo Cristo, por sus frutos los conoceréis. Si no hay un buen fruto, dice el árbol, no es bueno. No puede el árbol bueno dar malos frutos, ni el árbol malo dar buen fruto. Así que por sus frutos los conoceréis. Porque todos esos que dan mal fruto, ahora dice Cristo ahí, en aquel día me dirán, Señor, Señor, pero yo les voy a decir, fuera de aquí, apártense de mí, hacedores de maldad. En otros pasajes hasta dice, malditos, nunca os conocí. Yo no creo que nadie quiera escuchar esas palabras en aquel día. Por eso es que se tiene que predicar estas enseñanzas de identificar lo falso de lo verdadero. Amén. En el Nuevo Testamento hay muchísimas citas bíblicas donde hacen mercadería y todo eso. Lo vamos a ver más adelante. Todavía quiero entrar un poquito aquí en citas bíblicas del Antiguo Testamento. Miren Ezequiel 13, 22 al 23. Por cuanto entristecisteis con mentiras el corazón del justo, al cual yo no entristecí, y fortaleciste las manos del impío para que no se apartase de su mal camino, infundiéndole ánimo. Por tanto, no veréis más visión vana, ni practicaréis más adivinación. Y libraré a mi pueblo de vuestra mano, y sabréis que yo soy Jehová. ¿Ok? Ezequiel. Está en Ezequiel, hermanos, ahí, esa cita bíblica. ¿Qué quiere decir esto de por cuanto entristecisteis con mentira el corazón del justo? Yo me puse a meditar y digo, Dios mío. Y es exactamente lo que Jesús, hermano. Jesús era el justo por excelencia. Entra
al santuario, ¿verdad? Allá al templo en Jerusalén. Y dice, el celo de tu casa me consume. Le entristeció, le dolió ver la mercadería, hermanos. La mayoría de gente que usted le pregunta, dicen, las iglesias son negocios, son mercados, son cualquier otra cosa, menos cosa divina, cosa de Dios. Ahí cuando dice entristeciste, le está diciendo el profeta, mire hermano, cuando hay un justo y quiere predicar la verdad, lo más seguro es que van a ser 2 o 3 los que lo van a apoyar. Los demás se van a ir por la mentira, la mayoría, y van a decir, la mayoría, ganamos, vencimos. ¿Qué es lo que le pasa al justo? A lo mejor va a agachar la cabeza y se va triste. A eso se está refiriendo Ezequiel, de los falsos profetas, de los mentirosos, que entristecen el corazón del justo. El justo en su interior quiere que se predique la verdad, que se practique la justicia, que se haga lo bueno, lo correcto, lo verdadero, que seamos fieles, que seamos esforzados. Pero siempre hay, mire, gente que va a venir a hablarte cosas malas. Y la mayoría de veces hablan en contra del pastor, del ministro, de los líderes, de los que están trabajando. Están hablando. Ahí, tenga cuidado con eso, hermano. No le ponga mucha atención a esos falsos. Y los que más hablan son los que menos hacen. Los que llegan cuando quieren a la iglesia, los que hacen lo que quieren, los que se autopastorean, ya no se les puede pastorear, no se les puede decir mucho. Como podemos, les tratamos de hablar y ojalá y escuchen este mensaje y pongan atención y se arrepientan de su mal camino y se conviertan, que Cristo les ama. Nosotros no deseamos el mal, pero si ellos siguen por esa senda van a terminar en Babilonia, van a terminar muertos a espada, dice la Biblia. Y por eso Dios se pone en contra de esos mentirosos. Dice, ustedes con sus mentiras están entristeciendo a mis justos. Ustedes con sus diabluras están envenenando a la iglesia. Así les está hablando el profeta. Y nosotros, hermanos, debemos de ser cautelosos, cuidadosos y pedirle a Dios que nos dé entendimiento, que nos siga preparando, que nos siga capacitando para conocer al verdadero. Cuando usted logra entender cómo opera el verdadero, no va a haber diablo que lo detenga. Usted va a seguir fiel a los mandamientos de Dios. Usted va a seguir buscando al verdadero porque usted lo conoce. Aunque guarde silencio, ¿verdad? Que Dios guarda silencio y parece como que no está con nosotros, como que no opera, como que no se mueve, como que no hay señal, como que no hay nada. Pero ahí es donde florece la fe. Ahí es donde usted dice, no, aunque Él no lo veo, no me hace sentir cosas, yo sé que Él está conmigo. Así lo dice Isaías 41, ¿verdad? No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy Jehová tu Dios que te esfuerzo. Amén. Siempre estaré contigo. Si Dios dice que siempre estará contigo, creámoslo. Dios siempre va a estar contigo. Y dice, y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Qué palabras tan poderosas, hermanos, tenemos nosotros en la Biblia, que Dios nos ha dado. Cuando nosotros conocemos esas palabras, aunque el diablo venga y nos diga, Dios no está contigo, Dios no te oye, Dios no te va a ayudar. ¿Por qué estás pasando lo que estás pasando? Usted va a decir, diablo mentiroso. Yo sé que el Señor está conmigo. Él me lo ha prometido. Y Dios no miente, Dios cumple. Y Dios honra a los que le honran. Cuando creemos esas palabras, hermanos, estamos honrando su palabra y Dios se siente comprometido. Bueno, mi hijo honra mi palabra, yo lo voy a honrar. Así es como opera la fe. Amén.
En las citas del Nuevo Testamento, hermanos, ya voy a entrar a Mateo 7 del 15 al 23, que fue una de las bases, ¿verdad? Dice, guardaos, hermanos, guardaos. Quiere decir que uno, hermano, debe de estar atenta y atento y poner alguna barrera, ¿verdad? Cuando un diablito se empieza a manifestar. Y usted sabe, yo sé que hay malos frutos y vienen a querer hablar o salen en el internet hablando y moviendo a masas y hasta algunos, ¿verdad? De la misma iglesia. Y usted les va a creer. Si usted los conoce, dice, no, esta persona, su fruto lo detecta, su fruto lo identifica, su fruto es su ID. Por eso Cristo dijo, por sus frutos los conoceréis. Dice, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos y el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. En aquel día habrá, dice, muchos me dirán Señor, Señor. En tu nombre yo hice milagros. En tu nombre yo bauticé gente. En tu nombre yo predicaba. En tu nombre y todo en tu nombre. Pero dice el Señor, nunca os conocí. Apartaos de mí. Y en Mateo 24, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán no pequeñas señales, hermanos, grandes señales y prodigios. ¿Qué tan grandes, hermano? A mí no me sorprendería, hermanos, que de pronto esas mega iglesias empiecen a resucitar muertos. Eso sería algo grande. A mí no me sorprendería. Y que digan, yo no he visto que el hermano Martínez resucite a alguien. Pero allá resucitaron a uno y yo lo vi. Y la gente va a creer eso. Aunque les estén dando allá mentira sobre mentira. Y dice, pero el que no conoce la Biblia, hermano, el que no conoce la palabra de Dios, va a creer eso. Pero el que conoce la palabra de Dios, no, dice yo, no me dejo engañar de eso. Yo conozco al verdadero, yo sé a qué huele, a qué sabe, yo lo siento, aleluya, yo lo veo en mi vida, en la de mi familia, en la de mi iglesia, etcétera. Nosotros estamos siguiendo al verdadero. Amén. Grandes señales y prodigios. Eso es algo grande, hermanos. Que alguien pudiera resucitar, que alguien pueda sanar cualquier enfermedad y la gente va a seguir eso, a la mentira. ¿Por qué? Porque no conocen la verdad. Les voy a leer la otra cita bíblica, la de Timoteo, y aquí hay algo muy importante. Dice el apóstol Pablo a Timoteo en 1 de Timoteo 6 del 3 al 5. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada sabe. Miren, hermanos, cuando la gente enseña otra cosa que no se conforma, o sea, que no tiene la forma de la enseñanza de Cristo, es falso, hermanos. ¿Cuál es la forma de la enseñanza de Cristo? Aquí nos dice que es conforme a la piedad. ¿Qué es la piedad? La piedad muchas veces en la Biblia la intercambian, ¿verdad? Entre piedad y amor y piedad, es lo mismo. Si no hay piedad, si no hay amor, hermano, usted debe de preguntarse. Amén. Un hermano me testificaba, ¿verdad? Que en una ocasión él buscando de Dios para sus problemas, fue a una iglesia, iba con sus problemas, hermano, me imagino ya desesperado, como ahorita hay mucha gente desesperada. Y dice, bueno, el hermano Martínez solo da palo, dicen.
voy a ir a otra iglesia. Escoge la gente ir a otra iglesia. Este hermano fue a una iglesia, no, a lo mejor no había crisis como ahorita, pero él tenía su propia crisis, sus propios problemas. Y fue con uno de esos grandes pastores que hacen y que mueven masas, iglesias. Y le contó más o menos brevemente a qué iba. El hombre le dijo: ¿en qué te puedo ayudar? Y pues uno espera un buen consejo, ¿no? A ver cuál es tu problema, vamos a sentarnos, vamos a ver qué nos aconseja la palabra de Dios para que puedas superar estas pruebas, porque todos tenemos pruebas. Y él me decía: no, hermano, dice, lo único que me dijo, dice, ¿tú estás viniendo a los servicios? Y dice: sí, yo vengo aquí los domingos. Ok, a la entrada hay unos sobres. Ahí échale todo lo que puedas y Dios te va a salvar tus problemas. Imagínense nada más. Imagínense. Y yo me pregunto, hermanos, ¿cómo puede haber tanta gente obedeciendo esos mandatos? Esas iglesias están llenas. ¿Y sabe cuál es la explicación del por qué tanta gente? Porque les dicen lo que les gusta. Oh, tú fornicaste, no te preocupes. Aquí todos fornican. Oh, tú robaste, sigue robando. Oh, tú blasfemaste, sigue igual. Oh, tú hiciste acá o allá, ahí vas bien. Eso es lo que le gusta a la gente. Y no le dicen: oh, usted hizo esto, hermano, va a traer consecuencias. ¿Verdad? A lo mejor por eso algunos no me cuentan a mí nada y creen erróneamente que encubriéndolo nadie se va a dar cuenta, pero hay un Dios que lo ve todo. El proverbista nos advierte y nos dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa alcanzará misericordia. Los confiesa, dice, y se aparta, alcanzará misericordia. Ese es el proceso que hay que seguir según la palabra de Dios. Según yo por no ofenderlo y es mi amigo y siempre me anda ayudando, ¿verdad? Porque ahí habla de las lisonjas. Las lisonjas, hermanos, es como palabras que te apruebo, que te apoyo, que estoy contigo. Mire, aquí está alabanza exagerada e interesada que se hace a una persona para conseguir un favor o ganar la voluntad. Esa es una lisonja. Amén. Cualquiera pudiera venir: hermano pastor, mire, yo le voy a llevar su carrito a que le hagan un detail, un car wash. ¿Verdad? Y ya me está sobando el lomito ahí. ¿Para qué? Para que cuando me quiera decir algo: hermano, ando haciendo esto, yo le diga: no te preocupes, sígueme lavando el carro y lo demás es lo demás. Eso sería, hermanos, eso sería ser un falso maestro, un falso pastor, un falso ministro, un falso hermano. Pero yo, hermano, aunque usted me haga un favor, yo se lo puedo agradecer. Aunque usted me diera de comer y me diera dinero y me diera y dijera: hermano, yo se lo regalo, yo se lo doy. No trate de comprar ni mi voluntad ni la de Dios, porque no va a funcionar. Si usted me regala algo, pues yo le digo gracias. Pero que por eso diga: oye, la tengo bien, voy cerquita con el pastor, él nomás va a orar por mí, me va a perdonar todos mis pecados y sigo igual. Tenga mucho cuidado con eso, hermanos. Porque de que yo voy a orar por usted, voy a orar. Es mi responsabilidad, es mi trabajo. Yo voy a orar por usted. Yo le voy a pedir a Dios por usted. Yo voy a pedir a Dios que le abra el entendimiento y que lo guíe por el camino verdadero y que no siga haciendo lo que está haciendo si es que está mal. Amén. Así es que no se confunda, hermano. No se confunda, porque los mismos que me pueden estar haciendo un favor a cambio de que yo flexe en algo, puede ser que se topen en algo y digan: no, este pastor no me gusta, me voy allá hasta otro pastor mejor. Vaya, hay miles de pastores. Hay miles de iglesias donde la gente puede ir. Si allá se siente libre, allá siga en el libertinaje. Amén.
Entonces aquí el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, ¿verdad? Si no se conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, delira acerca de cuestiones y contiendas, de sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad, como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Ahí viene la respuesta, hermanos. ¿A qué hacer cuando yo detecto un falso profeta, un falso maestro? ¿Qué debo hacer?, se pregunta la gente. Hermano, mire, si usted cree que yo soy un falso pastor, un falso profeta, un falso maestro, un falso ministro, un falso hermano, simplemente apártese de mí. Así de simple. Así de simple. ¿Cuál es el misterio? ¿Cuál es la dificultad ahí? Yo en muchas ocasiones no he estado de acuerdo con muchas cosas de nuestras iglesias. Y yo entiendo, la gente se puede apartar de mí. Y yo también de ellos. No creemos lo mismo. Si yo voy a creer en el aceite de víbora, predicó una vez un hermano, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo yo voy a estar aceptando que el aceite es sagradísimo y ya es sagradísimo el aceite? Ya no es sagradísimo ni santísimo nuestro Dios vivo. Aceite de víbora en las iglesias, hermano. Y cuando él decía el aceite de víbora, se refería a la serpiente antigua. Hay falsas unciones. Hay mucha mentira y mucha falsedad dentro de muchas iglesias, hermano. Y que Dios nos libre y nos guarde a nosotros. Porque, hermano, el diablo se viste de ángel de luz y es astuto. Pero usted que conoce la palabra de Dios, por eso no nos cansamos de predicar y enseñar, lea la Biblia. Ya hoy hasta radio tenemos, Radiotech. Tenemos canal de YouTube, tenemos website, tenemos tanta cosa para que usted se equipe. ¿Verdad? Algunos se preguntan, ¿y cuándo nos va a enseñar? Y algunos me preguntan si voy a enseñar griego o hebreo. En realidad eso no es tan importante, hermanos. Es importante, pero no tan importante. Lea la Biblia. Lea la Biblia, conozca al Dios de la Biblia. Acerquémonos a Dios, leamos la Biblia, escudriñemos, aprendamos a escudriñar. Y cuando ya usted no pueda, ¿verdad? Aquí hay una palabra o algo, entonces sí. Y si usted tanto quiere, yo le puedo explicar, ¿verdad? Con el texto griego o con el hebreo, si es posible. Y podemos ir ahí y ver y verificar para que estemos seguros de lo que estamos creyendo. Por eso, ¿quién fue el que dijo de los hermanos que dijo, yo sé en quién he creído? El apóstol Pablo creo que fue. ¿Por qué? Porque a él dice, a mí no me dieron estudios bíblicos. Pedro, Juan y Jacobo, que eran los pilares de la iglesia, yo tuve mi encuentro personal con Cristo. En otras palabras, a mí el que me dio el estudio bíblico fue Cristo mismo. Mucha gente no quiere crecer, ni estudiar, ni leer, ni hacer nada por su propia salvación. Y son de los que andan entre sí, no, andan como volando así, bajito. Hermanos, tenemos que hacer lo que podemos hacer. Mientras más estudiemos la Biblia, vamos a conocer más a Dios, vamos a tener una relación más íntima con Dios, vamos a ver cómo obra Dios y vamos a ser capaces de identificar la verdad de la mentira, la luz de las tinieblas. Vamos a ser capaces de identificar a un falso maestro, a un falso profeta, a un falso obispo, a un falso cardenal, a un falso, sea el título que le dé hasta el papamóvil. Usted y yo sabemos, hermano, cómo la gente se postra ante el Papa y el Papa, oh, gloria a Dios, aleluya. Y la gente cree que porque dijo gloria a Dios, el Santísimo. A nadie, hermanos, a nadie se le puede dar honra y gloria, solamente a Dios. A nadie. Cornelio, que era un hombre justo, ¿verdad? Dice que se postró a los pies de Pedro cuando llegó.
Y Pedro le dice, levántate, que yo también soy hombre. Si todos los católicos creyeran que verdaderamente Pedro fue el primer papa, y Pedro le dijo a este hombre, levántate porque yo también soy hombre como tú, ninguno de ellos se debería de postrar ante el papa, y menos andarle besando la mano mugrosa, arriesgando una bacteria. ¿Usted sabe cuánta gente toca al papa y saluda al papa y tanto? Saber cuánta contaminación lleva ahí, y otros besándole la mano, deshonrando a Dios, que es lo más terrible, y adorando a la criatura antes que al Creador. Que Dios tenga misericordia de eso, hermanos. Dirá alguien, el hermano está hablando en contra del Santísimo Papa. Ojalá y se arrepienta y se convierta de su mal camino. Primera de Juan, capítulo 1, capítulo 4, del 1 al 6. Yo creo que va a ser la última que les voy a dar, hermano, y la próxima semana voy a continuar. Dice, mire, hermano, aquí está tremenda esta palabra. Más claro ni el agua. Y aquí es Dios mismo el que nos dice, no creáis, dice, amados, no creáis a todo espíritu. No porque habla bonito ya lo crea, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Qué bueno que tenemos Biblia para decir, mire, hermano, Dios mismo le dice, haga este examen. Pruebe al hermano Martínez. Pruebe a los hermanos de Templo Emanuel en Queens. Pruebe, haga este examen. Cualquier espíritu que no confiesa, ahí estamos hablando de personalmente, ¿verdad? Su persona, su espíritu, su alma, su esencia. Si usted no puede confesar que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué quiso decir San Juan a través del Espíritu Santo? De que cualquier espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. ¿Qué quiso decir con eso? Que todo aquel que no confiesa que Jesucristo es Dios manifestado en carne, no es de Dios. Eso es lo que está diciendo ahí. Porque ¿dónde estaba? Dice antes de haber venido, que Jesucristo ha venido en carne. ¿Dónde estaba? En el ámbito espiritual, en su eternidad espiritual. Y por eso, ¿verdad? Y tenemos Biblia para eso, amén. San Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y en el verso 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y vimos su gloria, dicen los discípulos. Ahí está, una cita bíblica poderosa. ¿Quiere otra cita bíblica? Le doy otra cita bíblica en Filipenses capítulo 2, ¿verdad? Del 5 en adelante. Dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios. ¿Cuál era la forma de Dios? Espiritual. Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios o el ser siempre espíritu solamente, sino que tomando forma de siervo. Se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahí nosotros podemos ver, hermanos,
que Jesucristo, estando en forma de Dios, ¿cuál es la forma de Dios? No me diga el viejito barbón, porque ya hemos hablado mucho sobre eso. No, forma de Dios es espiritual. Juan nos acaba de decir en el principio, refiriéndose al Génesis. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y ese verbo era Dios, y ese verbo se hizo carne. Y en Génesis 1:2, ¿verdad? Dice que en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y la tierra estaba desordenada y vacía, ¿verdad? Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y qué curioso que tanto Génesis habla de que Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Y Juan también habla, dice que la luz vino a este mundo, ¿verdad? Y la luz es la vida de los hombres, dice en San Juan 1. Lo puede leer usted. Cuando tenga tiempo, léalo cuidadosamente. Y usted se va a dar cuenta. Si es el mismo que está allá en Génesis diciendo, sea la luz y fue la luz. Y luego Juan lo menciona aquí. Y ese mismo se hizo carne. Y aquí, ¿verdad? El apóstol Juan nos dice que cualquier espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Así de simple. Uno ve, dice, pues no está tan complicado. Es que las cosas de Dios no son complicadas. Imagínese que Dios quisiera hacernos las cosas complicadas. Nos mandaría a estudiar cálculo diferencial, cálculo integral, física cuántica y astrofísica antes de que puedas entender las cosas de Dios. Pero las cosas de Dios no son así, ¿verdad? Ni siquiera te pide hacer raíz cuadrada. Dice, solamente cree y obedece a mis mandamientos. Está fácil. No es complicada cuando el ser humano la quiere hacer complicada. No. Dios era espíritu y ese Dios espíritu se vistió de carne y vino a nosotros. Y eso es lo que nosotros predicamos y eso es lo que nosotros confesamos. Por lo tanto, somos de Dios. Dice, y el que es de Dios nos va a oír. Por eso nosotros nos identificamos de una manera muy fácil, muy sencilla. Como les dijo Pablo a los discípulos de Hechos 19. ¿En qué pues fuisteis bautizados? ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y dijeron, ni siquiera sabemos si hay Espíritu Santo. Y fuimos bautizados en el bautismo de Juan. Pero Juan, dice, les dijo que atrás de él venía uno, el cual bautiza en Espíritu Santo y fuego. Al oír esto, dice, dijeron, a ver, vamos a ver si es cierto. Los bautizó y empezaron a hablar en lenguas. Dios opera así, hermanos. Aunque parezca que Dios nos ha dejado, Dios no nos ha dejado. Aunque parezca, ¿verdad?, que somos muy poquitos, gloria a Dios, porque es el camino estrecho y andad en él. Esforzaos, dice el Señor. De modo que, hermanos, el examen que Dios nos pide no es tan difícil. Amén, no es tan difícil, dice aquí. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, ya ni lo piense, dice, no es de Dios. Oiga nada más, no es de Dios, hermano, pero esas personas hablan tan bonito. Es que el diablo habla bonito. A veces hasta se visten de monja, ¿verdad? Es que el diablo se viste de monje. No nos dejemos engañar, hermanos. Veamos si la gente confiesa. Y aquí la palabra de Dios nos dice, háganle este examen, esta prueba. Probad los espíritus. Hay gente que tan pronto usted le dice, yo creo que Jesucristo es Dios manifestado en carne, se enojan y se enfurecen. Y dice, no, usted es de los Jesús solos. Pues amén. Es que solo Jesús salva. Si hubiera otro que salva, yo mismo les diría, hermano, hay otro. Y les daría otro nombre para que digan, en ese nombre pueden ser salvos. Pero la Biblia a mí no me enseña eso, hermanos. A mí la Biblia me enseña que no hay otro nombre. Desde el Hechos 4:11 que dice, la piedra reprobada por vosotros los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación porque no hay.
No hay. Si hubiera salvación de otra manera, les diríamos, hermano, hay salvación de otra manera. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. No hay. Y si no hay, no hay. Insisto en eso. Y Dios me los bendiga, hermanos. Vamos a parar ya aquí, ¿verdad? La próxima semana, yo sé que ya se nos fue el tiempo. Empezamos un poquito tarde batallando con el equipo aquí. Pero la próxima semana vamos a seguir, hermanos, con las mismas, las citas bíblicas que ya les di, hermanos. Amén. En donde dice Primera de Juan 2, del 18 al 29, hijitos, ya es el último tiempo. Según vosotros oíste que el anticristo viene. Ahí vamos a seguir, hermanos. Porque todo mal espíritu se opone al espíritu de Cristo. Todo mal espíritu, hermano, se opone al espíritu de Cristo. Aunque digan, yo soy cristiano, todo mundo hoy en día dice que es cristiano. Amén. Eso no nos debe ni de sorprender, ni de maravillar, ni nada de eso. Todo mundo hoy en día dice, yo soy cristiano. Oh, yo también soy cristiano. Oh, yo también voy a la iglesia. Y cuando les hace el examen, dice, no lo pasó, hermano. ¿Cómo le hacemos ahora? Pues uno trata de buscarle la manera, ¿verdad?, de hacerlo amigo primeramente, mostrarle cariño, respeto y eso, pero tan pronto se puede, hermano, nosotros creemos que Jesucristo es Dios. No hay otro. Si hubiera otro, Él hubiera dicho, yo soy el segundo y el penúltimo, pero Él nunca dijo eso. Él siempre dijo, yo soy el primero. Y ese puede ser un buen examen, ¿verdad? Los que creen en más de un Dios. ¿Quién es primero? ¿Jesús o su papá? Y ellos van a decir, no, pues el Padre tiene que ser primero. Y va a decir, ¿y por qué Jesús le falta el respeto a su papá? Diciendo, yo soy el primero y el postrero. Yo soy el principio y el fin. Yo soy el alfa y la omega. ¿Por qué él dice eso? ¿Por qué? Pregúntese. Piénselo. Recapacite. Pídale a Dios que le ilumine y le dé entendimiento. Y yo creo que Dios le va a dar el entendimiento. Dios le va a dar la iluminación. Porque el deseo de Dios no es que se pierda, es que se salve. Aunque suframos, hermanos, la bendición viene. Que Dios me los bendiga, hermanos, y